Mira. Gracias, una buena noche con todas y todos. En primer lugar, sumarme a la solidaridad absoluta con todos los asesinados, las familias de los asesinados en frontera, a todas esas familias que en algún momento tuvieron la esperanza de que sus familiares regresen con vida y que luego se encontraron únicamente con las noticias de su muerte. También solidaridad con los desplazados en la frontera. Ya lo dijeron aquí y me sumo a esa petición y ese exhorto al Gobierno Nacional de poder atender de manera urgente a quienes han sido desplazados desde la parroquia de Mataje hacia San Lorenzo en condiciones totalmente adversas, a un mínimas condiciones de vida que pueden tener en este momento ahí en San Lorenzo. Compañeras y compañeros, yo creo que escuchamos muchos argumentos de esta tarde y noche. Yo solamente quisiera decir que el problema que tenemos en este momento en frontera no solamente obedece a la desmovilización de las FARC. Colombia registra desde el año 2000 una profundización de su conflicto de violencia interno, producto de la aplicación del Plan Colombia, y que además de este Plan Colombia empujó la siembra y procesamiento de coca en zonas en las que la presencia del Estado colombiano era nula, débil o casi nula o débil. Lastimosamente una de esas zonas, la zona que limita a la frontera norte de nuestro territorio. Quería señalar esto porque más allá de lo que ahora se pueda presentar en pantalla y en el show permanente que estamos viviendo a través de los medios y las corporaciones mediáticas, hay un problema serio en frontera y lamentamos como más y nos sumamos también a esa exigencia que desde la población, desde los familiares de los muertos y sobre todo de diferentes sectores de la sociedad han dicho sobre la inoperancia y desconocimiento del manejo de la frontera norte en nuestro país. Aquí hay que ser absolutamente claros, compañeras y compañeros. Nadie, absolutamente nadie puede irse por sobre el mandato constitucional y yo creo que nuestra Constitución es absolutamente clara en temas de atención de frontera y en temas de soberanía del territorio. Yo quiero, señora Presidenta y colegas, y pedirle especialmente al colega Lenin Plazas, que se pueda considerar uno de los temas fundamentales dentro de la resolución, dos en realidad. La primera, que a más de los ministros también se convoque al secretario de la Secretaría Nacional de Planificación del Estado, Edson Romo. Creo que esto es fundamental y ya se lo mencionó aquí en este pleno, el colega Muñoz lo dijo con claridad, existe un plan de manejo de frontera y sería bueno que el secretario de las Emplades venga también a explicar cómo se ha ejecutado ese plan. Pero todos conocemos que las comparecencias en el pleno tienen sus graves limitaciones y ojalá la comparecencia de los ministros que constan en esta resolución no se conviertan en un informe de rendición de cuentas. Y yo creo que ante eso, compañeras y compañeros de todas las bancadas que conformamos este pleno, deberíamos presentar con anticipación un banco de preguntas para que los ministros que vienen a este pleno tengan que responder sobre las inquietudes que tienen los parlamentarios, que en este caso estamos recogiendo también, no solo de las zonas en conflicto, sino de todos los sectores de la sociedad. Es importantísimo que los ministros no vengan a dar una rendición de cuentas, sino vengan a contestar con claridad qué es lo que necesita el pueblo ecuatoriano, el manejo de la problemática de frontera. Y en ese sentido voy a ser muy clara. Espero al asambleísta ponente, Lenin Plaza, se pueda recoger en la resolución algunas de ellas rápidamente. El secretario de las Emplades debe venir a explicar a este pleno de la Asamblea cuáles son las acciones realizadas por cada una de las carteras de Estado para la implementación y ejecución del Plan Binacional Ecuador-Colombia 2014-2022, suscrito en el 2015 y concretamente en los últimos meses. ¿Cuáles fueron los presupuestos generados, proyectados en el ejercicio 2017 y 2018 en las zonas de frontera en las distintas áreas? ¿Cuáles son los proyectos y los montos ejecutados en la zona de frontera, específicamente en Esmeraldas, para cumplir con lo determinado en el Plan Binacional en los últimos 11 meses? Con respecto al ministro del Interior y al ministro de Defensa, ojalá el ministro del Interior lo hemos visto muy activos en temas de frontera, ojalá tuviéramos la misma actividad del ministro de Defensa, que parece
perdido en los problemas de frontera. Las preguntas tienen que ser directas a los dos ministros. ¿Por qué se permitió el acceso libre a los periodistas secuestrados en una zona militarizada y que además fue declarada zona de excepción? ¿Se llevaron a cabo o no operaciones militares y policiales para el rescate de los periodistas secuestrados? De ser el caso, ¿se ejecutaron operaciones conjuntas con efectivos de Colombia? De ser negativa la respuesta, ¿qué acciones entonces se pensaron para rescatar a los periodistas secuestrados? De las investigaciones, ¿se ha podido determinar si los periodistas secuestrados se encontraban en territorio colombiano o ecuatoriano? ¿Quién o quiénes estuvieron a cargo de las negociaciones con los secuestradores y cuáles fueron las demandas? ¿Por qué no existió un contacto directo entre los secuestradores y los familiares de los secuestrados? ¿Qué se hizo de forma posterior a que hicieran públicas las exigencias por parte de los secuestradores, puesto que las mismas era una clara advertencia respecto del fracaso de los acercamientos previos? ¿Se mantuvo o no comunicaciones entre las autoridades y los familiares de los secuestrados? ¿Qué acciones se han tomado y cuáles son sus resultados desde el atentado del 26 de enero del presente año? ¿Se ha investigado cuál fue el contenido de la avioneta accidentada el 4 de marzo en el sur de Guayaquil, presuntamente perteneciente a carteles de la droga mexicanos? ¿Se encontró o no dinero por una cantidad de 10 millones de dólares como ha sido lo difundido en estos últimos días? ¿Cuáles son las acciones realizadas para la protección de las poblaciones desplazadas? ¿Cuáles son las acciones realizadas durante los últimos 11 meses y qué cantidad de droga se ha decomisado? Frente a la situación de la crisis presentada en frontera, ¿quién ha hecho las veces del Ministerio Coordinador de Seguridad y ante el desplazamiento de la CNI, quién está a cargo de la Inteligencia Nacional? Y la pregunta a la señora Canciller de la República del Ecuador: debería informar a esta Asamblea de forma detallada y cronológica las acciones realizadas con el gobierno de la República de Colombia para enfrentar la situación de la frontera y en particular luego del atentado del mes de enero, del asesinato de militares y el secuestro y asesinato de los periodistas y la última noticia de la última pareja secuestrada. Pero además, que la Canciller explique en el pleno de esta Asamblea qué contiene y qué alcances tiene la declaración de Pereira firmada en el último encuentro binacional entre los presidentes de Colombia y Ecuador. Ojalá, colegas, realmente esas comparecencias no sean una rendición de cuentas, porque para eso vendrán a rendir cuentas este pleno en el tiempo necesario. El pueblo ecuatoriano merece y exige respuestas claras sobre la situación de frontera y eso es lo que deberíamos fijar también en la comparecencia de estos ministros. Y se me olvidaba, en el minuto que me queda, a quienes tienen aspiraciones y creen que las propuestas brillantes para la solución del conflicto de frontera es nuevamente las fumigaciones con glifosato y nuevamente una base militar extranjera en territorio, solamente recordarles que la utilización de glifosato y las fumigaciones de glifosato fueron prohibidas en nuestro país, son prohibidas en nuestro país. Y también recordarles, o más bien pedirles, solamente revisen el artículo número 5 de la Constitución de la República del Ecuador para encontrar la clara respuesta de que este es un territorio libre de bases militares extranjeras, es un territorio de soberanía y es un territorio de paz. Solamente ese recordatorio. Gracias. Muchas gracias.